Piquete, mira tú, para que tú veas. Espérate un momento, que ando caminando por el bosque. Mira, me acabo de encontrar una pelota de fútbol. Déjame tirarla para el lado, ya que eso es algún niño que seguro se le... Deja ponerla para el medio del terreno, ahí está, en medio del camino del bosque, para que el niño que pase se la lleve. Tema del escándalo internacional que ha sido que China le dé la espalda a Cuba. Directamente Xi Jinping le dio la espalda a Raúl Castro y a Canel, como te he dicho todos estos días. Eso se ha convertido en primera plana de los principales medios del mundo, porque ha sido una cosa que además China, que también tiene tremenda influencia en los medios planetarios, ha hecho que esto se sepa. O sea, el interés de que esto se sepa y que se haya amplificado tanto empieza por China, que quiere mandar un mensaje alto, fuerte y claro. Pero esto también ha llegado, esta noticia, a la comunidad global de youtubers. De hecho, uno de los youtubers más importantes del mundo libertario, Juan Ramón Rayo, español, un youtuber de peso, importante, escritor, publicado, también sacó un video sobre este tema. Vamos a verlo, que esto es un cogotazo más para Villamarista. Cuba es cada vez más pobre no por el embargo comercial de los Estados Unidos, sino por su ruinoso sistema de planificación central socialista, y desde el propio Partido Comunista de China instan a los burócratas cubanos a que abandonen el desastroso socialismo económico. ¡Wow! Rayo empezó a todo tren. ¡Guau! ¡Machete! Apagón histórico en Cuba, y ¿a quién creen que le echan la culpa las autoridades socialistas del país? Pues sí, cómo no, al bloqueo comercial de los Estados Unidos contra la isla. Díaz-Canel culpa a Estados Unidos del apagón general en Cuba. Aquí hay gente que no quiere que se hable de bloqueo, como si la tiranía castrista no hubiese estado hablando de otra cosa durante décadas. Te das cuenta que no engañan a nadie, que ya la muela del bloqueo ya tiene aburrido a medio mundo, ya que todo el mundo dice, hey, ¿a quién tú crees que le echaron la culpa? Lo mismo de siempre. Ya no engañan a nadie, Cere. Porque esto, echar balones fuera para culpar al enemigo exterior de todos los desastres internos perpetrados por el socialismo, ha sido una táctica recurrente durante toda la historia de la tiranía socialista para justificar el masivo empobrecimiento al que han condenado a la sociedad cubana. Y aunque son muchos los que han comprado este discurso propagandístico, el discurso de echarle fundamentalmente la culpa de todos los males de la economía cubana al embargo comercial, que no bloqueo comercial, decretado por Estados Unidos contra Cuba, lo cierto es que ese embargo comercial no impide que la economía cubana comercie con otras economías del planeta. Es verdad que en la práctica el embargo puede dificultar que Cuba comercie con otras economías aliadas de la estadounidense, pero desde luego nada impide que Cuba comercie con otras economías no alineadas con Estados Unidos, tan importantes como puedan ser Rusia y sobre todo China. Esto es otro detalle importante, como ya a nivel mundial ya se empieza a entender la diferencia entre bloqueo y embargo, y todo el mundo, los que saben, los que se respetan, los que quieren ser serios, ya empiezan a decir, no es un bloqueo, eso es un cuento, se llama embargo, y el embargo no le prohíbe a Cuba comerciar con medio mundo, de hecho lo hace, así que bien por Rayo. De hecho, las relaciones comerciales entre Hispanoamérica y China se han ido volviendo durante los últimos años cada vez más intensas. Las importaciones chinas procedentes de Hispanoamérica, es decir, las exportaciones de Hispanoamérica a China, se han prácticamente cuadruplicado desde el año 2008, momento en el que Hispanoamérica exportó a China unos 65.000, 70.000 millones de dólares, frente a los cerca de 250.000 millones de dólares actuales, y se han prácticamente duplicado desde los años 2017-2018, cuando Hispanoamérica exportaba a China en torno a 120.000, 150.000 millones de dólares anuales. Préstale atención a esto, porque esto es lógica pragmática fría, que es un piñazo por la cara. Con toda Hispanoamérica, con América Latina, el flujo comercial entre China e Hispanoamérica se ha cuadruplicado, miles y miles y miles de millones fluyendo en inversiones, en proyectos conjuntos. Ahora, ¿qué ha pasado con Cuba? ¿Y qué ha sucedido en ese mismo lapso de tiempo con las exportaciones desde Cuba a China? Pues que en lugar de multiplicarse, como ha ocurrido en el resto de Hispanoamérica, se han desplomado. En los años 2007-2008, Cuba exportaba a China alrededor de 1.000 millones de dólares anuales. En la actualidad, a finales de 2023, apenas alcanza los 360 millones de dólares anuales. Una tendencia a la baja que además ha sido continuada
porque en el año 2018 todavía exportaba cerca de 500 millones de dólares anuales. Es decir, que el conjunto de Hispanoamérica entre 2008 y la actualidad cuadruplica sus exportaciones a China, mientras que Cuba las reduce a un tercio. O a su vez, entre 2018 y la actualidad, Hispanoamérica duplica sus exportaciones a China, mientras que Cuba las reduce en un 25%. Y esto en sí mismo no es responsabilidad del embargo comercial con los Estados Unidos. Esto es responsabilidad de la incapacidad de la economía cubana para exportar bienes y servicios de alto valor añadido a China. ¿Ves lo que yo te digo? Lógica pragmática fría. ¿Qué ha pasado con Cuba? Han caído las exportaciones de Cuba a China, el flujo económico con China ha cambiado. Eso, la culpa de eso es Estados Unidos. Estados Unidos puede darle órdenes a China para nada. Ha caído todo el comercio entre Cuba y China porque Cuba es un fracaso que no ha podido estar a la altura y no ha podido exportar cosas con valor añadido. Bueno, suspendieron hasta el azúcar, compadre. Eso nada tiene que ver Estados Unidos con eso. Es responsabilidad del régimen cubano, que es un fracaso económico, político, social, humano, cultural, de todo. De hecho, es que si observamos la composición más reciente de las exportaciones de Cuba a China, la imagen es verdaderamente deprimente. El 80% de las exportaciones de Cuba a China son esencialmente minerales y metales, zinc, metales preciosos o níquel. El 9% es azúcar en bruto, el 6,6% son crustáceos, y luego hay otras partidas muy pequeñitas, como el tabaco enrollado, como los licores o como las sales inorgánicas. Eso es lo que Cuba es capaz de ofrecerle a China sin que existan restricciones, barreras comerciales entre China y Cuba. Es que es como si Cuba fuera un país de indios, que van los chinos ahí a sacar un poquito de tabaco, un poquito de zinc, un poquito de metales, unas semillas de maíz, un poquito de taparrabo de los indios y se va para China de nuevo. Es como nada, no producen nada, no son capaces de producir absolutamente nada. Es un país de indios, es un fracaso, qué vergüenza. Productos sin prácticamente ningún tipo de elaboración. Materias primas apenas transformadas para que la transformación en otros productos, que es lo que verdaderamente le aporta valor añadido, se efectúe, claro está, en suelo chino. Que, por cierto, aquí no escuchamos ningún discurso del estilo de que China está expoliando la riqueza natural de Cuba, se está quedando con sus recursos naturales a cambio de nada, y que por tanto el crecimiento económico chino se sustenta sobre el robo y sobre la expropiación de la riqueza natural de los pueblos subdesarrollados como el cubano. De todo esto no se escucha nada entre todos aquellos que suelen articular este discurso cuando la adquisición, cuando la importación de materias primas es realizada por empresas estadounidenses o europeas. Sí, muy bien el cocotazo este a la izquierda cínica, hipócrita, mundial, que cuando esto lo hace China se cae en la boca y cuando lo hace Estados Unidos le ponen la lupa. Por tanto, el empobrecimiento de Cuba tiene unas raíces mucho más profundas que el embargo comercial de Estados Unidos contra la isla, que desde luego no la beneficia económicamente, pero que tampoco explica las razones fundamentales por las que Cuba cada día es más pobre. Y es que la causa fundamental de la creciente pobreza dentro de Cuba es esencialmente una: el sistema de planificación económico centralizado dirigido por la tiranía socialista de Cuba. De hecho, resulta muy llamativa la información que hace unos días reveló el Financial Times sobre las conversaciones internas entre los burócratas chinos y los burócratas cubanos. Después de constatar que han existido lazos históricos de amistad entre el gobierno socialista de Cuba y el gobierno socialista de China, el Financial Times describe la frustración, la desesperación de los burócratas chinos cuando les recomiendan a los burócratas cubanos que apliquen reformas económicas profundas a su economía y estos se niegan a hacerlo. ¿Y de qué reformas económicas profundas estamos hablando? Pues atención a estos relevantes párrafos de este reportaje del Financial Times. En público, China apoya el derecho de Cuba a elegir su propio camino hacia el desarrollo económico de acuerdo con sus propias condiciones nacionales. Pero en privado, los burócratas chinos han instado durante mucho tiempo a los líderes cubanos a que abandonen su economía de planificación central y vertical y se acerquen a algo próximo al modelo chino, según comentan economistas y diplomáticos bien informados sobre la situación.
Ay, como le duele a Canel y a Raúl que esto se esté haciendo público y que esto esté recorriendo los principales periódicos del mundo y que los principales youtubers también estén hablando de esto. Eso les duele, pero les duele, les duele. Vamos a seguir. Los burócratas chinos se han mostrado perplejos y frustrados por la falta de predisposición de los líderes cubanos a implementar de manera decisiva un programa reformista orientado hacia el mercado, a pesar de la más que evidente disfuncionalidad del actual modelo económico de Cuba. Es decir, que en China tienen muy claro que la causa última del desastre económico de Cuba no es el embargo de los Estados Unidos, es la planificación centralizada y verticalizada del conjunto de la economía por parte del Partido Comunista Cubano. Es la inexistencia práctica del mercado y de la propiedad privada dentro de la economía cubana. Y el consejo que les han dado los burócratas chinos a los burócratas cubanos ha sido esencialmente: abandonen el socialismo económico. Y aquí viene otra cosa que le pone picado duro a Canel y a Raúl. El régimen durante años y años y años pudo engañar con esta muela de bloqueo a Europa, a Canadá, a América Latina, e incluso sectores dentro de Estados Unidos, porque no sabían el embargo, el bloqueo criminal yanqui. A los chinos no pueden engañar a nadie, ningún chino con esta muela. Si los chinos entienden perfectamente que la economía cubana no funciona porque es un fracaso, porque ellos pasaron por eso. O sea, cuando Deng Xiaoping cogió el poder después de Mao, dijo: espérate un momento, que esto no funciona, este totalitarismo, todo centralizado, todo esto no pincha, hay que cambiarlo todo a una economía más dinámica. A mí no me gusta ese cambio, yo quiero democracia con libre mercado, con estado pequeño, pero bueno, a los chinos les funcionó. Y ellos ven a Cuba y dicen: no, si Cuba está como estábamos nosotros cuando Mao, no es por culpa del bloqueo o el embargo o lo que sea que Cuba está así, es por culpa de Raúl Castro, de Canel y del modelo que tienen, que es el que teníamos nosotros hace 80 años. Por lo tanto, no pueden engañar a los chinos, y por eso es que a los chinos le cortan el agua y la luz, porque a los chinos no los pueden engañar como a Canadá, Europa, que lo tuvieron dormidos de esa gente durante años y años y años con la onda del imperialismo yanqui y su bloqueo. Es que, oye, se cogieron el fondillo con la puerta. Porque el sistema político chino puede llamarse a sí mismo socialista, pero desde luego, hoy por hoy, su economía no es una economía socialista. Es una economía con grandes dosis de mercado y de capitalismo, por mucho que, claro, siga muy intervenida por el Estado. Y eso es lo que no existe en Cuba. En Cuba no hay mercado, no hay propiedad privada, no hay capitalismo y por tanto hay pobreza económica generalizada. Ese es el auténtico bloqueo que padece y maniata la capacidad de desarrollo de la sociedad cubana. El bloqueo de la tiranía económica socialista. Y cerró páfata con broche de oro. El único responsable del hambre y la miseria de los cubanos se llama PCC. Canel, Raúl, Gaesa, etcétera, etcétera, etcétera. Cero bloqueo, cero historia, cero embargo, basta ya de ese cuento. Me encanta este mensaje fuerte y claro por uno de los youtubers más importantes del mundo en esta materia, del mundo hispano, y que se siga conociendo a nivel mundial que China ha abandonado a Cuba. Y si China, que se supone que debería ser el aliado ideológico más importante de Cuba, abandona a Cuba, ¿qué queda para el mundo? El mundo entero decir: si los chinos abandonaron esa isla, nosotros también, para allá. Y después de los escándalos de juicio de Londres y de las deudas con el Club de París, y fracaso total, colapso total. Señores, falta poquito, compadre, no te rindas, no dejes que el pesimismo te coma, falta poquito, van para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás. Así que nada, se acerca un día lindo para todos los cubanos. Tengan fe y vamos a seguir empujando. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!